Muy bien, mis hermanos, segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo primero, ábrala por favor ahí la Biblia, en segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1, versos 12 hasta el 21. Segunda de Pedro 1, versos 12 hasta el 21. Es decir, que vamos a terminar el primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1, 12 al 21. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios: por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El título del sermón esta mañana: recordando la verdad. Hermanos míos, ¿alguna vez usted había considerado de importancia el hecho de que le recuerden la verdad? ¿Ha considerado usted eso como un ministerio que realmente vale la pena dentro de la iglesia? Estaba yo pensando que a menudo, a diario, las personas dentro de la iglesia inventan nuevas formas o diseñan nuevas formas para servirse los unos a los otros. Rara vez he escuchado yo un ministerio, la palabra ministrar quiere decir servir. Rara vez he escuchado yo un ministerio que diga ministerio de recordatorio de la verdad. Normalmente vemos un ministerio de jóvenes dentro de una iglesia, vemos un ministerio de niños dentro de una iglesia, vemos un ministerio para las madres embarazadas dentro de una iglesia, vemos un ministerio para los necesitados dentro de una iglesia, y así podríamos seguir: un ministerio para padres, un ministerio para ancianos, un ministerio para esto, para aquello, para lo otro, un ministerio para ministerios, un ministerio para misiones. Pero rara vez hemos escuchado de un ministerio que se dedica a recordar verdades que todo el mundo ya sabe. Sin embargo, la palabra de Dios dice que recordar las verdades es sumamente importante, es sumamente necesario estar recordando la verdad de Dios en su palabra. Segunda de Pedro 1, 12 hasta el verso 15, voy a leerlo de nuevo porque es parte de esta sección. Por tanto, siempre estaré listo, ¿para qué? Para recordarles estas cosas. El versículo 13, también considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, ¿haciendo qué? Recordándoles estas cosas. El versículo 15, además yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Al menos en unos cuantos versículos, el apóstol Pedro y por tanto Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dicen
es sumamente importante recordar estas cosas. ¿Qué es lo que Pedro nos está recordando? Bueno, ya nos dijo al principio del capítulo 1 que nosotros tenemos una fe que es heredada, una fe que no es nuestra, una fe que nos ha sido dada de parte del Padre, una fe que está relacionada con el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. La fe heredada es una fe que cumple una relación perfecta con el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Y que esa fe que hemos heredado debemos cimentarla, añadiendo a la fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio paciencia y todas las virtudes cristianas que aparecen descritas en 2 de Pedro capítulo 1. Dice Pedro, yo sé que ustedes conocen esas verdades, yo sé que sí, pero es más, lo tengo, dice, como algo digno, aún morirme repitiéndoles esas verdades. Hermano mío, el ministerio de recordar las verdades bíblicas es un ministerio, es un servicio completamente dado por Dios, y es un servicio que aún está directamente ejercido por el Espíritu Santo. Si puedes buscarlo rápido, busca conmigo Juan 14:26, y si no yo se lo voy a leer. Juan 14:26 dice así: pero el Consolador, escuchen bien, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu les va a enseñar todas las cosas que les he hablado, pero no solo va a enseñarlas. ¿Qué dice al final que va a hacer? Y les recordará todo lo que yo les he dicho. El ministerio de recordar es completamente bíblico. El ministerio de recordar está completamente fortalecido, o en su actuación está empoderado por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo se dedica a recordar las cosas que nosotros ya conocemos. ¿Qué te parece eso? Alguno pensaría que el Espíritu Santo solo me va a estar enseñando cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Y dice nuestro Señor Jesús que sí, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, les va a enseñar todas las cosas, pero no solo se las va a enseñar, se las va a estar recordando, se las va a estar recordando constantemente, continuamente. Judas versículo 5 dice, ahora quiero, ¿qué quería hacer Judas? Ahora quiero recordarles a ustedes. ¿Qué quiere recordarnos Judas? Oigan lo que Judas 5 dice: aunque ya definitivamente lo saben todo. ¿Qué harías tú con alguien que ya se sabe todo? Que ya conoce todo el testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué harías con esa persona? ¿Le recordarías la verdad de la palabra de Dios? Bueno, pastor, se supone que ya se lo sabe todo. Dice Judas, yo quiero hacer algo. ¿Te imaginas que Judas tomara el púlpito aquí y dijera, yo quiero hacer algo esta mañana, hermanos, aunque yo sé definitivamente que ustedes se lo saben todo? Sin embargo, quiero recordarles que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Judas quería hacer algo, recordarles a los hermanos algo que definitivamente él sabía que ya se lo sabían, y que ya se lo sabían todo. ¿Qué irá a decir de nuevo el hermano? ¿Qué irá a hablar de nuevo? Y dice Judas, solo quiero hacer una cosa, recordarles lo que yo sé que ustedes ya se saben, y sé que se lo saben muy bien. Así que el ministerio de recordar es un ministerio no solamente apoyado por el Espíritu Santo, es algo que ha sido hecho por los apóstoles a través de los tiempos en que la iglesia existía. ¿Qué dice Tito 3:1? El apóstol Pablo, instruyendo a un hombre joven que iba a encargarse de ministrar a los hermanos en un lugar llamado Creta. ¿Qué dice Tito 3:1? Recuérdales. ¿Qué tiene que hacer Tito? Recordárselos. ¿Ellos ya lo saben? Sí lo saben. Que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Ellos ya lo saben. Pero Tito, yo quiero que tú hagas una cosa, recuérdales esto. Tráeselos a la mente una vez más. Tráeselos a la mente una vez más. Qué tan importante es que nos recuerden que nos sujetemos a las autoridades, ¿verdad? A veces yo no ando el cinturón puesto y ya me acuerdo, me lo pongo.
¿Por qué? Porque hay una ley que dice que yo tengo que ponérmelo. Además, me acuerdo de muchos hermanos míos en la fe que me lo reclamarían, entonces yo me lo pongo por testimonio, ¿verdad? A menudo sí me encanta viajar rápido entre Liberia y Cañas, allá hasta Limonal. Pues es el único pedazo de carretera que tengo para sentir que manejo. Lo demás todo es en primera, ¿verdad? A menudo voy volando, pero tengo que recordar. Sujétate a las autoridades, sujétate a las autoridades. Hermanos, es sumamente necesario que nos recuerden eso. Sujétate a las autoridades. Los recordatorios no tienen por qué ser feos. Los recordatorios no tienen por qué ser aburridos. Los recordatorios no tienen por qué ser tampoco regaños o pleitos o malas intenciones. Pero los recordatorios tienen que ser bíblicos. Y es bíblico que nos recordemos la verdad los unos a los otros. Hermanos, yo tengo un refrán muy personal. No le leas no le leas la Biblia al monje. Es decir, se supone que es un sacerdote, debería saber la Biblia. Bueno, no se la cites cuando lo vas a regañar, cuando quieres pelear con él. Ahí es donde yo lo digo, ¿verdad? Cuando a veces la gente quiere pelear con uno y viene, usted sabe que la Biblia dice, pero es para pelear. Y yo digo, no le cites la Biblia al monje, él ya se la sabe. Pero hermanos, qué diferente es cuando nosotros no queremos pelear, sino animar a un hermano, estimular a un hermano, fortalecer a un hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle lo que seguramente él ya sabe, pero que por alguna razón está olvidando o necesita que yo se lo recuerde. Porque si ya lo sabe y lo tiene presente y alguien más se lo recuerda, ahora es doble la fuerza, ahora es doble el apoyo para que esas verdades permanezcan en él de manera segura. Los recordatorios de la verdad es un estilo de Dios, es algo que pertenece a Dios. Ahora voy a esperarlos. Vayan conmigo a Deuteronomio 6, versos 4 al 9. Deuteronomio 6, versos 4 al 9. ¿Por qué es muy importante esta cita de Deuteronomio? Porque Dios dijo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer con las verdades que Él había revelado a este pueblo. Ahí en ese texto, Deuteronomio 6, versos 4 al 9. Algunos lo conocen como el Shema. El oye Israel, la palabra Shema solo significa escucha. Oye Israel, Deuteronomio 6, 4 al 9, ¿lo tienen? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y cuáles son los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué vas a hacer con esas palabras? Versículo 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás y las repetirás. ¿Cómo haces para no repetirlas si las escribiste en los postes? Si se las vas a hablar al levantarse, al acostarse, cuando anden por el camino, cuando estén haciendo algún trabajo. ¿Cómo haces para no repetirlas? Tienes que repetirlas por fuerza. Lo que estoy diciendo como predicador es el famoso texto del Shema, del Oye Israel. Es un texto cuya base de esencia de mantenerse en pie radica en que la palabra de Dios se repita y se repita y se repita. Mira, hijo, yo sé que ya te lo he dicho, pero recuerda, Dios dice esto. Y no solo se lo recuerdas, imagínate eso, lo escribes en las paredes de tu casa. No solo dices que se lo recuerdas, también lo pones para que lo lean. Si tiene un cuaderno y tu hijo hoy tiene que hacer una tarea, se lo escribes ahí para que cuando él abra la hoja, tal vez tú andas trabajando, pero cuando él abra la hoja se encuentre un verso que tú le dejaste, que dice, hijo mío, quiero que recuerdes esto. ¿Verdad? A menudo se habla de que los padres pasan muy poco tiempo con los hijos y tampoco no somos muy creativos para recordarles la palabra de Dios, para que la tengan presente, para que esa palabra de Dios sea repetida vez tras vez ante mis oídos, ante mi mente, ante mi corazón. Así que, hermanos, de esta forma queda establecido que la palabra de Dios es algo que nosotros debemos repetir.
La palabra de Dios es algo que nosotros necesitamos estarnos recordándola unos a otros. Hechos 17, 19 al 21 describe algo de lo que es la sabiduría humana. Y pareciera que cuando hablamos de recordar las verdades bíblicas, eso es como contrario o como que no le gusta a la sabiduría humana. Hechos 17, 19 al 21. Siempre estoy en el mismo punto, diciendo en primer lugar que existe un ministerio que se llama el ministerio de recordar la verdad, que es completamente bíblico, y ahora estoy diciendo que a los hombres no les gusta. Hechos 17, ¿lo tienen? Hechos 17, 19 dice: entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Ellos dijeron que era una nueva enseñanza, porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Y ahora viene: pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Qué pasaba con los atenienses y con la gente que llegaba de visita a Atenas? Solo querían decir o escuchar algo nuevo. No les interesaba las repeticiones de las mismas verdades. Ahora, hermanos, vengamos un poco al análisis práctico de lo que hasta ahora he dicho. ¿Cómo te sientes tú domingo a domingo viniendo a culto? ¿Cómo te sientes tú domingo a domingo escuchando las mismas cosas? Otra pregunta: ¿hace cuánto tiempo estás escuchando las mismas cosas? Vieras que yo no me daba cuenta al principio, pero yo creo que hace como 1 año y medio o 2 me percaté de que domingo a domingo los predicadores decimos exactamente lo mismo. Domingo a domingo. Además me percaté de que la Biblia, por toda la Biblia, dice exactamente lo mismo, en diferentes formas, con diferentes palabras, pero siempre está diciendo exactamente lo mismo. La palabra de Dios está mostrándonos a Dios, está revelándonos a Dios, está mostrando nuestra condición y está llamándonos a nosotros al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de paso nos dice, nos permite tener unas visiones de lo que va a pasar pronto, cuando todo esto avance hacia el día final. Pero eso es lo que la palabra de Dios declara. Esto se dice de esta manera: basta con estar viniendo a culto durante un tiempo para darse cuenta que domingo a domingo cada predicador me está diciendo exactamente lo mismo. Ahora la gran pregunta es: ¿y cuál es la actitud mía ante lo que estoy escuchando? ¿Es la de los atenienses, que se aburrían cuando ya era algo que se repetía? Los atenienses y los que llegaban de visita a Atenas solo querían escuchar cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Hermanos míos, amigos míos, hay una tendencia dentro de las iglesias que se denominan cristianas, en las cuales los hombres que las dirigen, y a veces hasta las mujeres, vienen y dicen que tienen palabra de Dios y que esa palabra es nueva, no está revelada en ninguna parte de las Escrituras, ni siquiera se apoya ni se sostiene en nada de lo que la Biblia dice, pero es una palabra nueva y la gente se acumula para escucharla. Y nosotros estamos aquí escuchando domingo a domingo las mismas cosas. ¿Cuál es acaso nuestra actitud? Ya me lo sé, qué aburrido, qué sueño me da. Esa carta el pastor ya la había predicado, otra vez la va a volver a predicar. Debemos examinar cuál es nuestra mentalidad a tener que escuchar las mismas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay todo un ministerio que tiene como fundamento recordarnos las mismas cosas. Volvamos ahí, por favor, a repetir, a leer de nuevo lo mismo. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Ahora tal vez ya lo leamos con otros ojos. ¿Qué dice? 2 de Pedro 1:12. Por tanto, siempre estaré listo. ¿Para qué? Para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya se las saben. Dice Pedro, yo sé que ustedes se las saben. Eso yo lo tengo claro y han sido confirmados en la verdad que está presente.
A veces las repetimos porque tenemos dudas de que si los hermanos realmente han entendido. Pero dice Pedro, no, yo no tengo ni siquiera duda. Yo sé que están confirmados en la verdad presente. Y sin embargo, ¿qué hace? Se la repito, dice. Versículo 13. También considero justo, mientras esté en el cuerpo, estimularlos. ¿Haciendo qué cosa? Recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan seguir recordando estas cosas. ¿Cuánto tienen que repetirle a uno lo mismo para que uno lo pueda recordar por siempre? ¿Cuánto? Yo creo que mi mamá muchas veces dijo: el perro muerde al gato, el gato al ratón, y el ratón yo no sé qué hace, decía yo. Pero yo recuerdo eso, porque ella nos lo decía cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? También dije que ella nos decía que éramos como animalitos, porque no orábamos. Nos levantábamos y a vivir la vida. Nos ponían el plato de comida al frente y ya no la queríamos comer. Y ella nos decía: ustedes son como animales, no oran. Entonces, también me lo tuvo que haber dicho varias veces. También recuerdo que muchas veces dijo: oren, oren, oren. También recuerdo verla leer la Biblia muchas veces en la madrugada. Simplemente lo que estoy diciendo es lógico que para que algo se recuerde por siempre requiere repetición, 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 aunque ya te lo sepas, aunque estés completamente confirmado. En segundo lugar, ¿por qué repetir? Dice el apóstol Pedro, porque con estas repeticiones hay estímulo. ¿Lo vieron ahí en el versículo 13? También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos. ¿Haciendo qué cosa? Recordándoles las mismas cosas. Los voy a estimular recordándoles las mismas cosas. Dentro de la idea del ministerio de repetir está la idea de estimular. La palabra estimular tiene como sentido en su trasfondo una ilustración: poner de pie. Repetir y repetir las mismas cosas pone de pie a las almas espiritualmente. Todos tenemos diferentes días y a veces en medio de esos días olvidamos lo que la palabra de Dios dice. Y cuando la recordamos, nos pone en pie de nuevo. A mí me ha pasado un montón de veces que pongo un sermón que yo creo que ya me lo sé, pero bueno, lo necesito, lo pongo, ¿verdad? Pero como que la carne no está muy convencida. Y cuando lo empiezo a escuchar, yo digo: mira, wow, había olvidado esta verdad. Sí, me estimula escuchar las mismas verdades. Y este es otro punto de aplicación para nuestras almas. Primero dije que si te aburrías ante las mismas verdades. Ahora pregunto otra cosa: ¿te estimulan las mismas verdades? ¿Te ponen de pie espiritualmente? Entonces yo diría, pareciera que hay vida en ti. Porque a los santos la repetición de las mismas palabras no les aburre, no los deprime, los estimula. Las repeticiones de las mismas palabras, mientras sean la palabra de Dios, siempre le servirán de estímulo, siempre. El hermano Tony, que es un pastor amigo y a la vez es supervisor de nuestra obra aquí en Liberia, el hermano Tony me dice: hermano, creo que vas a escuchar el mismo sermón como por la vez número 14, ¿verdad? Porque él viene a Costa Rica y lo invitan a predicar así de pronto. Y él tiene un sermón que es el que él predica en todo lado cuando lo invitan a predicar de pronto. Entonces me dice: hermano, creo que hoy te va a tocar escuchar el mismo sermón como por vez número 14. Y la verdad yo ni sé cuál es. ¿Por qué? Porque yo cada vez que lo escucho para mí es nuevo. Para mí, yo siempre estoy aprendiendo. Nunca he estado tan atento como de decir: es lo mismo del otro día, ¿no? Lo escucho y lo escucho fresco y lo escucho nuevo. Y él me afirma a mí que yo lo he escuchado como por 14 veces. Porque ustedes saben que yo le manejo a él cuando él viene. Yo le manejo, lo llevo por aquí, lo llevo por allá y lo invitan a predicar y él predica y predica. Y yo no me he percatado que estoy escuchando el mismo sermón por 14 veces. O dos cosas: o estoy dormido o me edifica y no estaba dormido. Yo sé que nunca he estado dormido. Siempre estoy atento y es de edificación. Hermanos, la repetición de las mismas palabras nos pone de pie.
nos levanta. Muchas veces nosotros andamos como las ovejas acostumbran a andar, cada uno por su propio camino, y no nos dimos cuenta. Y la palabra de Dios es la que nos lo recuerda. Dice: hey, ven de vuelta, ven de vuelta a estas verdades que tú tanto necesitas. Por último, pero no porque sea menos importante, sino porque el Espíritu Santo quiso dejarlo de último, la gran razón por la que se repiten las cosas son dos, pero es una a la misma vez. Es decir, la gran razón por la que se repiten las cosas es Cristo. La gran razón por la que repetimos las mismas verdades bíblicas es Cristo y la gloria de Dios en Cristo. Esa es la gran razón por la que se repiten las mismas verdades bíblicas. Y la segunda viene de la mano, porque Cristo está en la palabra profética más segura que tenemos. Cristo está completamente presente en todas las escrituras. Veamos eso. La repetición de la verdad es necesaria porque la verdad impresa ahí es Cristo. El apóstol Pedro dice en el versículo 16 el por qué él repite tanto lo mismo. ¿Qué dice el verso 16? ¿Con qué término inicia el verso 16? Porque, es decir, les repito y les repito lo mismo, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Verso 18. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. El apóstol Pedro dice: ¿sabes por qué no me canso de repetirles las mismas cosas? Porque todo lo que estamos hablando es de Cristo, de su majestad. Porque cuando nosotros estábamos ahí, dice Pedro, escuchamos esta voz que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Lo que Pedro está diciendo es muchas cosas a la misma vez, pero Pedro está diciendo por sobre todas las cosas, nunca Dios el Padre dijo de él, dijo algo parecido a eso, y nunca lo ha dicho sobre nadie más lo que dijo con respecto a él. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Hermanos, si tú has leído la Biblia, has notado que Dios ha dicho unas cuantas cosas a través de la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios hizo toda la creación, ¿qué dijo? Dijo Dios que era bueno. Y luego, ¿cuándo lo vuelves a oír hablar de esa manera? Así como que Dios dijo algo. Claro, dijo muchas cosas a través de los profetas, pero de una manera clara, completamente audible, o que se pudiera quedar registrado como que Dios dijo esto. Lo segundo sería: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La idea del apóstol Pedro es: no hay majestad superior que la de Cristo. Y eso hace que a Cristo sea necesario repetírselo a los santos, a los hermanos y a los seres humanos, vez tras vez tras vez. Hay que repetírselo, es necesario, completamente inevitable, porque nada se compara a su majestad. Pedro también dice que ellos nunca hablaron inventando cosas con ingenio humano, según la fábula. ¿Lo vieron el verso 16? Dice el apóstol Pedro: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Lo que quiero decir solamente es un enlace para los siguientes sermones. Hermanos, amigos, créanme, hay gente que sigue fábulas de su propia imaginación, inventa cosas y dice cosas como si fueran la palabra de Dios. Dice Pedro: no, nosotros no hicimos eso. Y como no hacemos eso, no estamos inventando. Solo tenemos a Cristo. Entonces solo a Cristo les damos vez tras vez, porque no hay nada que estar inventando. Absolutamente nada que estar inventando. Cuando hacemos inventos, son nuestras propias fábulas. A menudo le digo a los predicadores nuevos, ¿verdad? Iba a decir jóvenes.
pero mi papá no entra dentro de la categoría de jóvenes, pero nuevos, sí. Y a menudo le digo a los predicadores nuevos, les digo, hermanos, ¿sabes qué es lo bueno y lo bonito de predicar la palabra de Dios? Que no hay nada que inventar. Yo estaría nervioso si tuviera que inventar. ¿Te imaginas? Yo estuve estudiando informática empresarial en la Universidad de Costa Rica durante 2 años. ¿Y sabes por qué abandoné informática empresarial? Porque había que inventar programas, había que inventar software. Y yo entendía cómo inventarlo, pero eso de estar inventando, yo decía, ay, qué problema estar inventando. Y a veces no funcionaba el programa porque no me lo inventaba bien. Había que reinventarlo. Eso me ponía fatal. Cuando yo llegué a la palabra de Dios y a la formación en teología, yo estaba tan contento. Yo decía, alabado sea Dios. Bueno, antes de eso estudié otra cosa, pero fue igual. Cuando llegué a la Biblia, yo estaba tan contento. ¿Sabes por qué? No hay nada que inventar. Trabajamos sobre lo que está dicho aquí. Trabajamos sobre lo que Dios ha declarado por medio de su palabra. No se requiere inventos humanos. Solo tienes que exponer lo que Dios ha dicho en su palabra. Hoy estamos diciendo que Dios dice que hay que recordar su verdad, que hay que recordarla porque eso nos estimula, que hay que recordarla porque en ella está contenido Cristo, el cual es majestuoso, y que cualquier otra cosa humana es una contraposición a la gloria de Cristo, y que por eso debe ser repetido, debe ser repetido. Ahora viene otra pregunta. Hermano, ¿qué tan importante es Cristo para ti? ¿Qué tan importante es Cristo para ti? ¿Será que cuando empiezas a oír hablar de Cristo, el sueño te invade? El aburrimiento llega y entra y hace casa. Cristo, ahí va el pastor otra vez a hablar de Cristo. ¿Será que pasa eso, hermano? Cuídate, porque hoy en día hay cristianos sin Cristo. Ellos se denominan cristianos como para decir que el mal no va a tocar la puerta de mi casa. Lo declaro. Pero no se denominan cristianos como para hablar de Cristo, conocer a Cristo, vivir para Cristo. Para eso no, el cristianismo no les funciona. Es más, Cristo, la palabra Cristo es una fórmula extraña dentro de su cristianismo. Y eso sería muy raro. Eso es completamente antibíblico. A los discípulos se les llamó cristianos porque ellos eran cristianos, vivían a Cristo, hablaban de Cristo, comían Cristo, respiraban Cristo, cantaban a Cristo, proclamaban a Cristo, al punto que la gente dijo, sí, estos definitivamente son sapricistas, ¿verdad? Si tú eres así, morado de corazón, ¿qué termina diciendo la gente? Que eres sapricista. Bueno, si tú eres cristiano de corazón, ¿qué termina diciendo la gente? Este es cristiano, definitivamente. No lo pongo en duda. Habla de Cristo, vive a Cristo, respira a Cristo, medita en Cristo. Necesitamos examinar nuestro corazón y ver qué tan importante es para mí Cristo, la persona y la obra de Cristo. ¿Recibe Cristo al menos 1 hora de mi día yo pensando en Él? ¿Lo recibe? Pastor, ¿y cómo hago eso? Bueno, pues hay formas. Puedes abrir la Biblia, o puedes escuchar una predicación, o puedes escuchar unos cantos que sean bíblicos. Preferiblemente mejor primero abre tu Biblia, primero mejor escucha un sermón, para que tu mente se sintonice y pueda meditar en Cristo y en las glorias que vienen detrás de Cristo. Hermano, amigo, ¿recibe Cristo un lugar de importancia en tu vida o no? Si tú te la pasas pensando en una persona, esa persona recibe un lugar de importancia en tu vida. ¿Piensas tú en Cristo? Esta mañana le decía a mi hijo, el problema es que hasta pecamos muchas veces, pecamos y ni estamos pensando en Cristo. Eso quiere decir que Cristo anda largo de mi GPS mental. Cristo no está ni cerca en mi radar. Pero cuando nosotros hemos sido salvos por la gracia del Señor, Cristo está cerca, está a la mano, es mi sostén, es mi guía, y aún es la razón por la cual me arrepiento y reconozco mi pecado. Aún es la razón por la cual no quiero seguir viviendo esa vida que yo estoy viviendo, por Cristo. Pero para eso Él tiene que estar cerca. Dice el apóstol Pedro que Él es majestuoso. Dice Colosenses 2:9, en Él habita
corporalmente la plenitud de la deidad. El domingo pasado les dije que parte del conocimiento verdadero es entender a Jesucristo como Dios, no solamente como mi Salvador, sino como Dios. En algunas versiones no se leía así como yo lo prediqué, pero originalmente así se lee: nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Y por qué dice nuestro Dios? Porque Jesucristo tiene que convertirse en aquel a quien yo adoro, aquel en quien yo pienso, aquel por el cual yo vivo, aquel por el cual yo no peco, aquel por el cual yo procedo al arrepentimiento. Es decir, Él tiene que convertirse en mi todo. Y dice el apóstol Pablo, en Él está la plenitud de lo que es Dios. Todo eso radica completamente en Cristo. Otro texto dice en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta deidad gloriosa de Cristo lo hace receptor de estas palabras del apóstol Pablo. Se las leo. Por tanto, escuchen a Pablo hablar de Cristo. Por tanto, al Rey eterno. ¿Cómo lo describe Pablo a Cristo? Escúchenlo, ahorita les doy la cita. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único, y en otras versiones dice único y sabio Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice que cuando él tenía que predicar en un lugar nuevo, y aunque fuera viejo, ¿qué predicaba? Solo a Cristo. Y a este crucificado. Ahí agarré yo un librito que se llama El Evangelio, de Paul Washer, muchos lo conocen. Lo abrí ayer y me puse a leerlo. Digo yo, qué interesante. ¿Sabes qué dice? Lo que ya sabemos, ¿cierto o no? Pero ¿qué es lo que todos necesitamos? El Evangelio, lo que ya sabemos. Necesitamos profundizar en el Evangelio, necesitamos conocer mejor el Evangelio, necesitamos aplicar a nuestra vida el Evangelio. Algunos de ustedes están enfrentando problemas completamente serios. Algunos de nosotros queremos que alguien venga a ayudarnos, como dicen del Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿El Chapulín Colorado? No, el Evangelio. Lo que necesitamos es una comprensión más profunda y más viva del Evangelio. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que le dará un nuevo sentido a nuestra vida. No es ninguna otra cosa. Es el Evangelio. Y quisiera decir más. Escúchame bien, por favor. Lo que necesitamos es el Evangelio. Y el centro del Evangelio, ¿quién es? Cristo. La joya de gran precio, ¿quién es? Cristo. La esperanza de redención un día, en el día final, ¿quién es? Cristo. La esperanza de que tengamos comunión con Dios hoy y para siempre, Cristo. Él es lo que mi alma necesita. Y el apóstol Pedro dice, por eso le repito lo mismo, porque no tengo otra dosis que darle, ¿verdad? Yo voy a menudo donde mi mamá, y como la caja costarricense del Seguro Social solo le recomienda bromuro, entonces ella me recomienda a mí bromuro, porque es lo único que tiene, ¿verdad? Bromuro y acetaminofén y paracetamol, y es lo que recomiendan, ¿verdad? Se me olvidó que había una enfermera aquí, ¿verdad? Pero es lo que nos da la caja, ¿sí o no? Ellos no tienen más. Por más excelente que sea el médico, que es lo que tiene, aquí te va la receta, esto es lo que hay aquí. ¿Y nosotros qué tenemos? A Cristo. ¿Qué debemos darle nosotros a la gente? A Cristo. No les demos filosofías positivistas humanas. No les demos, vea, lo que usted necesita es yoga. No, démosle a Cristo y este crucificado. La sangre de Cristo es la que limpia el pecado. La sangre de Cristo es la que nos da a nosotros una nueva mentalidad. Hermano, si tú no pecas o si tú luchas por el pecado, más te vale que sea solo por Cristo. Solo por Cristo. A veces la gente no peca para que no lo vean pecar. Eso es peligrosísimo. Que el cristiano dice, es para que no me vean. Ay, ten cuidado. Para mí que hueles a quemado. El domingo pasado dijimos que algunos serán salvos así como pasados por el fuego. El que anda cuidándose de no pecar para que no lo vean, huele como a humo, huele como a condenación, huele como a ira de Dios. Cristo, Cristo, Cristo. Claro que es importante el testimonio que damos, pero no es lo primero.
lo primero es Cristo. Examínate, ¿por quién vivo? Como dice Dios que debo vivir. Debe ser por Cristo. Debe ser para la gloria de Dios en Cristo. El último gran punto del apóstol Pedro, y en algunas versiones aparece como además, ¿verdad? Además, pero el último gran punto del apóstol Pedro es el versículo 20. Perdón, me brinqué unos, estoy buscando. El 19, versículo 19. ¿Cuál es la segunda y última razón por la cual tenemos que repetir y repetir y repetir? Porque es la palabra profética más segura. Dice, y así tenemos, y eso es importante porque la Nueva Biblia de las Américas dice, y así tenemos. Otras versiones dicen que, ¿qué dice la suya, mami? El 19. Ajá, ahí, gracias. Tenemos también la palabra profética. Ese no es el sentido del texto. El sentido del texto no es, y tenemos también la palabra profética, no es, y así es que llegamos a tener la palabra profética. Es decir, al ser predicado Cristo, al ser escrito de Cristo, al hablar los profetas de Cristo, nos llegó a nosotros un gran resultado. ¿Qué es? La palabra profética más o menos segura. No, la más segura. Yo no necesito escuchar nuevos profetas dándome sus revelaciones. Yo ya tengo la palabra profética más segura, porque en ella está Cristo. En ella está Cristo. Por eso, dice Pedro, hay que repetirla, porque esta es la palabra profética más segura. Ese es su segundo punto. Es decir, nosotros les hemos dado a Cristo, el puro Cristo, el que vimos majestuoso y glorioso. Y como les dimos a Cristo, se consumó un documento, que es la palabra profética, la más segura. Sigo leyendo el verso 19, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Hacen bien en estar atentos a ella, y da una comparación, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Hacen bien en estar bien despiertos, leyéndola, observándola, meditándola. ¿Por qué? Porque es como si ustedes habitaran en tinieblas y lo único que va a alumbrar los pasos de ustedes es la palabra de Dios. Alguno trae a su mente el Salmo 119, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Ella es una lámpara. Y dice Pedro, hacen bien en estar atentos a ella. Así es como nos llegó, enfocada en Cristo, basada en Cristo, a través de la proclama de Cristo, nos llega a nuestro conocimiento la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo hay que estar atentos a ella, hermanos? ¿Hasta cuándo? El verso 19 dice, ¿hasta cuándo? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Hasta cuándo estaré atento a ella? Hasta que Cristo venga. Seguiré atento a ella hasta que Cristo vuelva, como si se tratara de una lámpara en un lugar oscuro. Durante 3 años tuve una casa, una residencia que no tenía electricidad. Durante 3 años. ¿Vieras cómo se sentía llegar ahí? Uno llega y aprieta el botón, le digo yo a mi esposa, allá afuera, le digo, en la ciudad todo es a un botón, a un botón, a un botón. Llegas a una casa que no hay electricidad, abres la puerta y buscas el switch. No hay. Es de vital importancia en medio de esas tinieblas un foco. Uno dice, amor, la lámpara trajo el foco. Y a veces los dos hemos llegado ahí a ese monte y decimos, no, se quedó, ¿verdad? Y ahí sabemos que hay terciopelos y hay de todo, ¿verdad? Y esa casa está en medio del monte. Uno dice, aquí urge tener un foco, como a una lámpara encendida. Debemos estar atentos a la palabra de Dios. Hermanos míos, estamos en tiempos de vil oscuridad. Estamos viviendo una época de tinieblas increíble, increíble. Ya el razonamiento humano no sirve para nada. Ya no es habitadero, no se puede habitar ahí. Ya la gente ni piensa. Es sumamente necesario que nosotros, aquellos que hemos de seguir de pie vivos, lo hagamos a través de estar atentos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Hacemos bien, dice Pedro, haces bien en estar atento a ella, haces bien. ¿Cuántas horas inviertes tú, hermano? ¿Cuántas horas inviertes tú atento a ella?
atento a ella. Cuando yo trabajaba en Zafra, entrábamos a las 4:30 de la mañana, salíamos a las 5 de la tarde y a veces a las 6, 7 de la noche. Cada segundito había que sacar ahí la Biblia y repasar, porque ahora tengo un horario diferente, ahora yo soy pastor a tiempo completo, entonces vivo en la Biblia, ahí tranquilamente la saco, la leo, pero cuando uno está trabajando, híjole, hay que tenerla ahí cerquita para un chancecito, venga para acá, porque yo hago bien en estar atento aquí a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Ella te mantendrá seguro, ella te limpiará del mal, ella transformará tu mente, cambiará tus pensamientos, ella lo hará. Pero cuando el hombre está pensando sin la Biblia, ay, eso es peligroso. Eso casi que ya le puedes poner por nombre pecado. Cuando nosotros pensamos sin la Biblia como marco de referencia, sin preguntarnos ¿y qué dice Dios?, casi estoy seguro que tendrás como resultado pecado, pecado, pecado. Y la paga del pecado es muerte. Habrán consecuencias horrendas de eso. Hermano mío, nosotros necesitamos que las Escrituras alumbren nuestra mente. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que llego, ocúpate. ¿En qué creen? En la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué quiere decir esa coma ahí? Viene de la mano con esto. Que de la lectura surja la exhortación, que de la lectura surja la enseñanza. Ocúpate en eso. Hermanos, una vez estaba en una reunión y perdónenme que voy a dar un ejemplo de un pastor que gracias a Dios ustedes no conocen, pero yo estaba en una reunión con ese pastor y con su esposa. La esposa estaba ahí presente. Y yo estaba hablándoles de la preparación en Academia Ministerial Cristiana. Tienen gente que quiera ser preparada, nosotros podemos ayudarte en eso y ayudarte a preparar a esa gente. ¿Y sabes qué me dijeron? ¿Qué me dijo la esposa? Dijo, mira, sí, pero ustedes tienen el Espíritu Santo. Y yo dije, sí, ¿verdad? Y ella me dijo, pero es que lo importante es el Espíritu Santo. La Biblia sirve, dice, como una guía. Hasta hizo así, como una guía, pero el Espíritu es lo importante. Ay, se me revolvió el estómago, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿cómo puede haber gente que pone en disyuntiva tu palabra con la obra del Espíritu Santo? Solo hay unas 3 veces que el Espíritu Santo se ha manifestado de manera especial. La primera en la creación, la segunda en la vida de Cristo, la tercera en la Biblia. Manifestaciones súper especiales de la obra del Espíritu Santo, conservando la creación en Cristo, guiándolo. Ustedes saben que el Espíritu Santo llevó a Cristo para ser tentado. El Espíritu Santo estaba, si quieres ver cómo se ve un hombre lleno del Espíritu Santo, mira a Cristo. Cristo era completamente guiado por el Espíritu Santo. Y en la tercera gran manifestación del Espíritu Santo es la Biblia, para beneficio de la iglesia, de la cual el Espíritu Santo, a través de la predicación de la Biblia, produce en ellos fe y forma la iglesia. Pero la base de eso es las Escrituras. Y por eso dice el apóstol Pedro, hay que repetirlas y repetirlas. Pero ante todo sepan, dice el verso 20, ante todo sepan que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. ¿Sabes qué es lo que quiere decir eso? Quiero que sepas que nadie profetizó porque quiso. Eso es lo que significa asunto de interpretación personal. Una vez estábamos hablando con unos hermanos y como estábamos dándoles el sentido de la Biblia, dicen, sí, pero esa es su interpretación personal. Y la Biblia dice que nunca ha venido la Biblia por asunto de interpretación personal. Y me hizo un enredo, ¿verdad? Como un 8 y no quiso seguir escuchando. Pero eso no es lo que significa este versículo. Cuando la Biblia dice, sepan que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, lo que está diciendo es ningún hombre personalmente se puso a escribir las Escrituras. Ningún hombre personalmente se puso a darnos las Escrituras. Dice el verso 21, voy a defender el punto. El mismo verso 21 lo explica. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. La Biblia, las profecías no son materia para que los hombres hagan con ella lo que quieren, porque ni siquiera los que las escribieron hicieron así, sino que dice Pedro, sino que
hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. ¿Sabes qué es lo que dice Dios a través de esta carta? Que la Biblia es producto del Espíritu Santo. Que nosotros no tenemos por qué entrar en una disyuntiva, separar el Espíritu Santo de la Biblia. La Biblia viene por obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo opera a través de la Biblia en nuestras vidas. Nosotros la necesitamos. No era asunto de hombres haciendo lo que querían, ni tampoco es asunto de hombres haciendo con ella lo que quieren. Aprenden del Espíritu Santo a través de la Biblia y luego dicen que el Espíritu Santo es lo importante y no la Biblia. Esa separación no es bíblica. De esa manera, hermanos, concluye el apóstol Pedro hasta ahorita, porque todo esto que está diciendo, lo que está diciendo es que nosotros necesitamos repetir las mismas cosas. Es decir, está diciendo, deja de buscar cosas nuevas y aprende a apreciar lo que se te ha dicho desde el principio. Aprende a profundizarlo, a quererlo, a amarlo, a vivirlo de una manera especial. Tenemos que repetir las mismas cosas porque de esa manera somos estimulados. Tenemos que repetir las mismas cosas porque estas mismas cosas contienen a Cristo y su majestad. Tenemos que repetir las mismas cosas porque a través de Cristo y la majestad de Cristo y la predicación de Cristo nos ha sido dada la palabra profética más segura. Tenemos que repetir las mismas cosas porque esta palabra profética que repetimos y que es las mismas cosas que repetimos domingo tras domingo, esta misma palabra es una obra del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, estamos completamente seguros mientras los pastores nos estén predicando las mismas cosas. Ábreme la Biblia, pastor, y predícame lo que la Biblia dice. No quiero sueños, no quiero fantasías, no quiero cosas nuevas que a ti se te ocurrieron anoche de la pizza que te comiste. No quiero eso. Abre la Biblia, abre la Biblia. Yo quiero Biblia, yo quiero la palabra. Abre el libro. Quiero terminar con ustedes leyendo lo que Dios dice en Jeremías 23. Búsquenlo, por favor. Jeremías 23. Y anteriormente yo dije que habían un par de citas bíblicas que no les había dado. Era Colosenses 2.9, Colosenses 2.3 y 1 Timoteo 1.15. Pero ahora vamos a terminar leyendo Jeremías 23. ¿Lo tienen? Búsquenlo, por favor, porque este es un texto que me dio a mí respuestas. Este texto me dio respuestas contra la marea de la gente que está buscando nuevas revelaciones. Yo no tenía con qué responderles, pero Dios hace como 20 años me dice, pero mira, ahí está Jeremías 23, versículo 25 al 29. ¿Lo tienen? He oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira. ¿En nombre de quién? En mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. Y Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su propio corazón. Verso 27, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Aquí viene la definición. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Eso no es un permiso, eso es casi como sarcasmo. El profeta que quiere hablar sueños, pues que siga hablando sueños. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Ahí vamos a parar. Lo que está diciendo Dios en Jeremías 23 es, existen las fantasías, las fábulas humanas y sus ideas de lo que debería ser la vida cristiana, y ellos ahí siempre están hablando de sus sueños y de sus revelaciones y bla, bla, bla. Eso es la paja, dice. Eso es pura paja. Y existe mi palabra, dice Dios. Esa es la verdadera semilla, ese es el trigo verdadero. ¿Qué tiene que ver, dice, la paja con él? Estoy buscando la frase exacta, ¿dónde está? ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? El versículo 28 al final. El grano es la palabra de Dios. El que tiene mi palabra, que es el grano, ¿qué es lo que usted se come?
¿La basurita del arroz o el arroz? El arroz. Pues si es keto, pues come el chicharrón, ¿verdad? Usted no se come, qué sé yo, el plástico en el que viene envuelta la carne, no, usted se come la carne. Usted no necesita la basura, necesita realmente lo que es la esencia. Y dice Dios, sí, mi palabra es eso, mi palabra es la esencia de lo que realmente las almas necesitan. Háblenles mi palabra, denles mi palabra. Hermano, yo sé que domingo a domingo estamos aquí. Y yo sé que a veces eso genera una tradición. Y a veces las tradiciones se vuelven pesadas. Y uno dice, ay, domingo, mira, más te vale que agarres una pala y un pico y esa idea la saques de tu mente para siempre. Y cada domingo lo veas como lo que es. Un momento especial para escuchar la palabra de Dios. Mientras esté llena de Cristo y siga fiel a lo que aquí está escrito, no importa que sea una repetición de las mismas cosas, seguirá llena de vida y seguirá siendo de estímulo. Imagínate que eso no es un tema de Edier, pastor, porque usted no es más creativo, tráigase aquí una palabra nueva, fresca, novedosa. Dice Dios, que tiene que ver la paja con el grano. Aquí no estamos siendo creativos, no estamos inventando algo nuevo, estamos diciéndole a los hombres de su necesidad, de la búsqueda de la gloria de Dios y de la forma en que ese Dios debe ser encontrado, porque si no, ciertamente moriremos, ciertamente seremos condenados, ciertamente seremos apartados de Él para siempre. Eso no requiere ninguna novedad, esas son las mismas pero bellas palabras de vida. Y de esas debemos decir, ¿cómo es que decía ese canto? Que quería más, ¿verdad? Háblame de esas, cántame esas palabras de vida que nosotros necesitamos. Deja que el martillo despedace la roca de tu corazón y lo transforme. Ninguno de nosotros tiene en sí mismo la capacidad de cambiar, pero Dios por medio de su palabra sí puede y lo hace. Escucha sus palabras, aunque sean repetidas, aunque sea por enésima vez. Hay gente que le dice a uno así, ¿verdad? Por enésima vez te voy a repetir lo mismo. No sé qué significa enésima vez, como 19 o algo así. O por 10ª, no sé, 11ª vez. No importa, escucha siempre atento la bendita palabra de Dios. Esa es la que nuestras almas necesitan. Ella no es un apoyo, ella es todo lo que mi alma ocupa. Oremos.